Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecnologías de Granos. La clase de hoy vamos a hablar sobre la industria molinera, que sin dudas es una de las industrias más tradicionales de Argentina y por supuesto también de la cadena triguera. La industria molinera es un eslabón clave de la cadena triguera porque es la responsable de la primera transformación del grano de trigo a harina. Y además es muy importante el rol que desempeña, puesto que es la responsable de abastecer la demanda de los eslabones que le suceden en la cadena dedicados a la transformación secundaria. Actividades por demás diversas entre sí en cuanto al tipo de productos que elaboran, como lo son las cadenas del pan, de las pastas, de las galletitas, y también abastecer a la exportación, es decir, demandas de harinas que vienen de otros países que consumen los derivados del trigo de manera diferente, procedimientos distintos de panificación y otros farináceos, y entonces la industria molinera también tiene que abastecer esos requerimientos. Bueno, para comenzar vamos a repasar un poquito cuál es la situación de Argentina. Hemos estado hablando de esto en las clases anteriores. La producción de trigo dijimos que está en el orden de los 18 a 20 millones de toneladas anuales, de los cuales el mercado interno absorbe en promedio alrededor de 6 millones, y el resto se canaliza a la exportación. Eso son entre 12 y 14 millones de toneladas, un promedio de 13 millones de toneladas que se exporta como grano. De lo que queda para el mercado interno, hay una pequeña parte que va para semillas, son alrededor de 700.000, 800.000 toneladas, pero el resto queda para ser procesado, para ser molido por la industria molinera, y como resultado de esa actividad se producen alrededor de 4,5 millones de toneladas de harina, 4.400.000, que van a servir para abastecer el consumo interno, que absorbe la mayor parte, es alrededor de un 85%, y también para abastecer los requerimientos de exportación, que en este momento se ubican en el 15%, son aproximadamente 700, 800.000 toneladas de harina que estamos exportando al mercado exterior. La industria molinera, cuando miramos este circuito que propone este diagrama de la cadena, vemos que tiene una ubicación clave. ¿Por qué? Porque dijimos es la responsable de abastecer a las industrias de transformación secundaria, terciaria y también a la exportación, y para ello la industria molinera se abastece de trigo a partir de lo que le proporciona el acopio, trigo que dijimos tiene un grado de segregación por calidad, podríamos decir, bastante ineficiente, basado fundamentalmente en lo que es calidad comercial, o sea, poco diferenciado por calidades, pero aún así se abastece entonces de una mercadería muy heterogénea y debe realizar las mezclas y utilizar todo su expertise técnico para confeccionar harinas para los más diferentes destinos, para la elaboración de multiplicidad de productos que van desde panes a tapas de empanada, tapas para alfajores, pan dulces, toda la multiplicidad de productos que consumimos derivados del trigo.
La industria molinera es una industria que funciona en Argentina desde 1859, que fue el momento en el que se estableció el primer molino en Santa Fe, en 1859, y bueno, de allí en adelante la industria fue creciendo y en este momento tenemos alrededor de 180 molinos trabajando en Argentina, con una capacidad de molienda del orden de los 13 millones de toneladas de trigo, y con una molienda anual que es muy inferior a esa capacidad instalada, que es de casi 6 millones de toneladas. O sea que tenemos una industria que en este momento está trabajando con un 56% de capacidad ociosa. Podría estar moliendo mucho más cantidad de trigo y eventualmente exportando más harinas, pero por cuestiones de índole comercial, de precios, bueno, es una industria que está trabajando a media máquina. El consumo anual de harina per cápita en este momento está en el orden de los 84 kilos por habitante y por año. Hemos llegado a consumir hasta casi 90 kilos por habitante y por año, razón por la cual tenemos, esto es algo así como 3.600.000 toneladas de harina, el consumo real, razón por la cual la exportación tiene la posibilidad en este momento de exportar algo así como 650.000, 700.000 toneladas de harina. El grueso de la molienda de trigo en Argentina se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, donde están asentados la mayor cantidad de molinos, pero también los molinos más grandes, los que tienen mayor capacidad de molienda diaria, algunos de ellos por encima de los 1.400 toneladas diarias. Y también tenemos un fuerte asentamiento de molinos en la provincia de Santa Fe, en Córdoba y también algo en Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires, y más concretamente en Capital, también están ubicados los molinos que tienen la capacidad técnica para exportar. O sea que de los 180 molinos que hay en Argentina, solo un pequeño porcentaje de ellos, que son las grandes empresas como Molino Cañuelas, Luchetti, Lagomersino, son empresas muy grandes y son las únicas que tienen la capacidad de, además de abastecer al mercado interno, elaborar harinas satisfaciendo los requerimientos de la exportación. ¿Cómo es el mercado mundial de harinas? Bueno, el mercado mundial de harinas ronda en este momento en los 17 millones de toneladas. Aquí tienen una evolución del total de harinas exportadas en estos 4 años. Y si ustedes se fijan en el gráfico inferior, donde se ven las exportaciones, el comercio de trigo, verán que hay un paralelismo entre uno y otro. Podríamos decir que las exportaciones de harina son del orden del 10% de lo que es el mercado de grano de trigo. Pero bueno, Argentina, de ese total, bueno, para el 2018 fueron de 16 millones de toneladas, de ese mercado Argentina participa y tiene un sitio de liderazgo. Estamos terceros, después de Turquía, que es el país que concentra la mayor
cantidad de exportaciones, con casi 5 millones de toneladas. Luego Kazajstán, que triplica nuestra producción, Argentina, Pakistán y la Unión Europea. ¿Cuál ha sido la evolución de Argentina en términos de exportaciones de harina en los últimos años? Bueno, como se ve en el gráfico, muy fluctuante. Hemos en algún momento, por allí por 2008, 2009 y también en 2011, llegado al 1.400.000 de toneladas de harina de exportación, y bueno, con posterioridad, por cuestiones netamente de índole comercial, esos niveles descendieron drásticamente. Hoy estamos tratando de recuperar esos valores, pero bueno, todavía no hemos alcanzado los niveles de 10, 15 años atrás. Una de las cosas que ha sucedido es que tenemos una cantidad de clientes, o sea, los mercados a los cuales estamos abasteciendo son menores en cantidad. Hoy por hoy es prácticamente toda la harina exportada se va a Brasil y a Bolivia, en tanto que en otras épocas hemos tenido una cartera de clientes mucho más amplia. Acá tienen en este gráfico los dos principales destinos, que son Brasil y Bolivia. También estamos enviando algo de harinas a Angola, algo a Estados Unidos, pero bueno, claramente es un mercado muy reducido. Basta con mirar la cartera de clientes que tiene Turquía, el principal exportador en la escala mundial, para darnos cuenta que tenemos todo un camino por recorrer en lo que concierne a la exploración del mercado de la harina. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la importancia de la exportación como motor del crecimiento de la industria molinera? Bueno, y esto es porque en realidad el consumo de harina, puertas adentro de un país, al menos en Argentina, exhibe características muy marcadas, y es que es muy difícil de modificar el consumo. Argentina entonces en este momento tiene un consumo de alrededor de 3,5 millones de toneladas de harina, y es difícil expandirlo. ¿Por qué? Bueno, porque desde siempre se ha dicho que la molinería, las harinas, tienen una demanda de precio inelástica y una demanda ingreso inelástica. ¿Qué significa eso? Demanda de precio inelástica significa que por más que el precio de la harina baje, los consumidores no se vuelcan masivamente o no incrementan significativamente su consumo de productos harináceos. La gente no va a duplicar el consumo de pan que tiene ni el consumo de galletitas, en comparación a otros productos que exhiben una demanda de precio elástica, como si fuera, por ejemplo, el precio de la carne o algún otro producto de consumo suntuario que la gente sí hay una respuesta en términos de consumo si el precio baja. Como si bajara drásticamente el precio del Fernet, otra vez la gente volvería a tomar los niveles de Fernet que tomaban hace algunos años atrás. Este ejemplo me gusta mucho. Y en cuanto al ingreso, sucede lo mismo. Se ha visto que por más que el PBI, en este caso es lo que está graficado, el ingreso per cápita se modificara, y aquí tienen un estudio que abarcó desde el año 90 al año 2000, 10 años, y en esos años hubo muchas variaciones en el ingreso de la población. No obstante, eso no se reflejó en cambios equiparables en términos del consumo de harinas. Cuando la población tiene mejores ingresos, cobra mejores salarios, se vuelca al consumo de otro tipo de productos. Por ejemplo, pasa de consumir vino
en caja a consumir vinos de marcas buenas, vinos de reserva, pero no duplica el consumo de farináceos. Esto hace que el mercado interno sea difícil de modificar, salvo por el crecimiento natural, el crecimiento vegetativo de la población. Por eso es que habitualmente se dice que la molinería es una actividad de bajo potencial de crecimiento. Pese a ello, bueno, aquí tienen un detalle para este periodo de años, que va del 89 al 2016-2017, esta tabla refleja esa situación. ¿Por qué? Porque vemos que el consumo en todos esos años no se ha modificado significativamente. Claramente hemos tenido muchos vaivenes económicos en todo este periodo de años, sin embargo, el consumo en términos de toneladas no se modificó mucho. Y solamente la molinería ha cambiado, ha fluctuado y modificado su producción de la mano de los cambios que realizó en lo que hace a la molienda, ¿sí? Este es el periodo en el que Argentina exportó más cantidad de harinas al exterior, y fue también uno de los periodos donde la molinería produjo más cantidad de harina. De hecho exportaba el 22% de lo que producía, y en este momento estamos en niveles inferiores a los de los años 2007-2008. ¿Qué hizo la industria molinera para, en un punto, intentar aumentar el consumo de harinas en el mercado interno? Bueno, en la década de los 90 introdujo algunas innovaciones para alentar el consumo doméstico de harinas, y allí fue donde nacieron las famosas premezclas que hoy encontramos en los supermercados, que tienen como principal objetivo alentar el consumo, simplificar el trabajo de quienes se dedican a la elaboración de alimentos en la casa. ¿Por qué? Porque antes se disponía solamente de harinas 3 y 4 ceros, por ejemplo, y ahora ya se dispone de las premezclas listas para hacer una multiplicidad de productos y de preparaciones, como sería la de para pizzas, para ñoquis, tortas fritas, etc. Eso en lo que concierne a los hogares. También la industria molinera lo que hizo fue idear harinas para la venta a panaderías. Ya no la bolsa común de harina para hacer pan, sino harinas también diferenciadas, de modo que las panaderías tuvieran la oportunidad de ampliar la cantidad de ítems que comercializan en sus instalaciones con un mínimo trabajo del maestro panadero. Antes uno iba a la panadería y encontraba pan, dos tipos de pan, facturas, pan rallado, y ahí se acaba la historia. Ahora vamos a una panadería y la panadería tiene todo tipo de productos, tiene piononos, tiene grisines con sal, sin sal, tiene, bueno, pisetas, bueno, multiplicidad de productos, y eso lo hacen con mínimo personal. ¿Esto por qué lo pueden hacer? Porque compran harinas ya armadas, premezclas armadas, premezclas industriales, que provistas por los molinos, que son los responsables de hacer el agregado de aditivos y las mezclas de harinas necesarias para satisfacer los requerimientos de elaboración de toda esa multiplicidad de productos. Este tipo de oferta de productos no lo hacen todos los molinos que están operando en Argentina, solamente lo hacen las grandes empresas como Cargill, como Molino Cañuelas, como Lagomersino. Ahí les estoy mostrando un detalle de los tipos de harina y las marcas que producen
algunas de ellas muy conocidas, y por supuesto, entonces estos molinos son los que además de poder abastecer el mercado interno con premezclas para consumo doméstico, también son además los que están incursionando en el mercado de exportación. Bueno, habiendo hecho así un breve raconto de cómo opera la industria molinera en Argentina, vamos a hablar un poquito del proceso de molienda de trigo. Y para empezar vamos a poner blanco sobre negro de cuál es el objetivo de la molienda. Y la molienda persigue dos objetivos claros, que son, por un lado, separar las envolturas del grano del endosperma, porque Argentina tiene tradición de consumo de harinas blancas, por fuera de lo que es las nuevas tendencias de mercado con relación al consumo de harinas integrales, con fibras, etc. Entonces dijimos, separar las envolturas del grano, que va a formar parte de lo que llamamos, lo que es el salvado, el afrecho, y el endosperma, que es la parte más importante del grano, donde están las reservas, dividirlo a tamaño de partícula, que puede ser de harina, si estamos hablando de trigo pan, en líneas generales son granulometrías por debajo de los 120 micrones, o de sémola si estamos hablando de trigo para fideos, con granulometrías un poco más variables, pero en líneas generales que están en el rango entre los 180 y 300 micrones. Si vemos el diagrama del grano de trigo, vemos entonces las cubiertas del endosperma, que son las que deben ser retiradas, donde se concentra la mayor parte de la fibra que tiene el grano. También durante la molienda se separa el embrión junto con el salvado, y el embrión es muy importante separarlo porque en el embrión está concentrada una buena parte de los lípidos del grano, y de no separarse, esos lípidos correrían el peligro de enranciar las harinas. Con lo cual, entonces, las harinas van a estar formadas mayormente por el endosperma almidonoso dividido a tamaños de partícula pequeña. Bueno, aquí les presento un diagrama simplificado de obtención de harina de trigo, porque la realidad es que el proceso molinero, cuando uno visita un molino, realmente es un entramado de actividades, pero en líneas generales el proceso es sencillo de ver de esta manera. No vamos a profundizar en lo que es la recepción e inspección de la materia prima, cosa que es un aspecto muy importante en un molino. La recepción habitualmente está basada en lo que sería el control de lo que serían los rubros de condición, pero bueno, vamos a imaginar que estos requerimientos están satisfechos, y nos vamos a abocar al tipo de tareas que se llevan adelante en el recinto del molino. Bueno, aquí tienen un detalle entonces, todo lo que tiene que ver, el trigo necesita ser limpiado antes de ingresar al proceso de molienda propiamente dicha, acondicionado, molido, tamizado. Habitualmente se incorporan aditivos para responder a las distintas especificaciones de los clientes. La harina se embolsa o se vende a granel y está lista para ser comercializada. Bueno, vamos a arrancar entonces con la limpieza, que es el primer paso, muy importante. Uno habla de limpieza en líneas generales, pero suele haber en muchos casos una prelimpieza y a posteriori una limpieza más exhaustiva. Pero sea cual fuere la instancia, la limpieza cumple con varios objetivos muy importantes. Uno de ellos es eliminar del circuito de molienda, propiamente dicho, todas aquellas sustancias que acompañan al grano, que vienen del campo, palos, trozos de alambre, tierra, glumas,
granza en líneas generales, cualquier objeto extraño que fue levantado por la cosechadora y que claramente va a afectar la calidad final del producto, sus propiedades organolépticas, su inocuidad. No olvidemos que un molino elabora un alimento. Por el otro lado, es importante retirar todo elemento metálico porque es clave preservar la integridad y la vida útil de los equipos, que tienen en su mayor parte una componente metálica, y también, vinculado con esto, evitar la ocurrencia de siniestros, ¿sí? De chispas y de explosiones. De allí la importancia de separar el polvillo y también separar todo elemento metálico. Aquí, para tener una medida de la importancia que tiene la separación de las materias extrañas, les presento la norma de calidad de trigo para que vean cuánto generaría, se genera en un molino que procesa 200 toneladas diarias si está moliendo un trigo que en términos de materias extrañas está ubicado en el grado 2 del estándar. O sea que admitiría un 0.8% de materias extrañas. Eso significa que un molino que muele 200 toneladas diarias de trigo, que tiene 0.8 de materias extrañas, por día está sacando en concepto de suciedad, o sea, de descarte, 1.6 toneladas. Es una merma muy importante y esa es la razón por la cual se castigan los niveles de materias extrañas, reciben descuentos, bueno, en función de dónde caiga la mercadería. Bueno, las materias extrañas son las de lo más variadas, están las típicas que tienen que ver con residuos del propio cultivo, pero bueno, también se encuentran este tipo de sorpresas. Esta es mi mano, es una paloma que encontramos en el año 2016, en oportunidad de la visita que hicimos al Molino Los Grobo, aquí en Puerto Galván, con alumnos de tecnología de grano. Así que esto lo muestro para que tengan una magnitud del tipo de la importancia que tiene de realizar una limpieza exhaustiva del trigo antes de su ingreso a la molienda propiamente dicha. En el molino, para realizar esta labor, hay una cantidad de pasos a cumplir, todos con equipos orientados a separar un tipo de materia extraña. Hay magnetos ubicados en distintas partes, no solamente en la etapa de limpieza, sino prácticamente a lo largo de todo el circuito de molienda, hay magnetos para la recuperación efectiva de cualquier elemento metálico, trozo metálico que pudiera estar acompañando al trigo. Hay canales y sistemas de aspiración para recuperar y separar todo lo que es material liviano, polvo, glumas, o sea, todos elementos que pueden ser aspirados, restregadores para eliminar o separar del grano todo aquello que está adherido, y entonces, que es bastante más difícil separar por otra vía, hay sitios o equipos con superficie esmerilada en la que el trigo se restriega para poder separar estas partículas. Bueno, hay separadores de disco, ahora los vamos a ver, para eliminar todos los granos que son o más largos o más cortos que el trigo, zarandas también, para separar también por tamaño, y mesas de gravedad para separar materias extrañas que tienen densidades y pesos específicos distintos al del trigo. Bueno, aquí tienen las aspiraciones, los sistemas de aspiración para partículas que son livianas, como por ejemplo esto que estamos viendo aquí.
Y estos son los típicos separadores de disco, ¿sí? Esto es lo que se recupera, semillas de raigrás, de avena, bueno, la foto es antigua, pero son, créanme que son así tal cual, los separadores de discos. Este es el material que se separa, esa es mi mano. Zarandas, ¿sí? Sistemas, juegos de tamices, están montados sobre bastidores que tienen movimiento horizontal, de vaivén, y que, bueno, permiten entonces que retienen en la parte superior todo lo que es más grande que el trigo lo atraviesa, y, bueno, digamos, las distintas zarandas con perforaciones de distintos formas y tamaños, van a ir entonces separando los distintos compuestos del trigo. Aquí tienen también mesas de gravedad para separar pedazos de tierra y pedazos de paja. Bien, una vez que el trigo entonces está limpio, totalmente limpio, me olvidé de decirles que también suele haber una limpieza con agua, que no es este segundo paso del que vamos a hablar a continuación, que es el acondicionamiento, ¿sí? El acondicionamiento, entonces, consiste en agregarle agua al trigo, que habitualmente está con la humedad comercial, que puede ser 13, 13,5, 14%, y llevarlo a una humedad que puede ser 2, 3 o 4 puntos por encima de la humedad con la que ingresa. ¿Qué objetivos persigue el acondicionamiento o atemperado, como así se lo llama? Bueno, es agregarle agua al grano seco y a posteriori dejar que ese agua ingrese hasta las capas más internas del grano, dejarlo reposar por espacio entre 12 o 24 horas, dependiendo del tipo de grano. ¿Con esto qué se consigue? Bueno, con esto se consigue que las cubiertas externas del grano se hidraten y tomen una consistencia más firme, por eso hablamos de poner correoso el salvado, que significa con la consistencia del cuero, de manera que durante la molienda las cubiertas no se pulvericen y no pasen a formar parte de la harina. También, al ingresar el agua en el interior del endosperma, se forman pequeños canalículos y eso va en un punto a ablandar o suavizar la textura del endosperma, que es habitualmente muy duro, y eso en un punto va a, por un lado, evitar que se produzca una cantidad excesiva de almidón dañado. El almidón debiera permanecer intacto en su mayor proporción. Los niveles de almidón dañado admitidos son del orden del 8 al 9%, y entonces, para que no haya un daño excesivo al almidón, es importante acondicionar el trigo. Y por el otro lado, también se ha visto que el acondicionamiento, al ablandar el grano, reduce el consumo de energía del molino, que es uno de los insumos, uno de los costos más importantes que tiene un molino para operar, por fuera de lo que son los salarios. Los niveles de humedad que hay que agregarle al grano, bueno, les dije que eran muy variables y por supuesto están estrechamente vinculados al tipo de trigo procesado. Cuanto más duro el trigo, más cantidad de agua hay que agregarle, y en la medida que el trigo es de tipo más blando, los niveles de humedad prácticamente se acercan al de recibo. Este sería el caso de los trigos blandos, donde habitualmente se agrega muy poquita cantidad de agua para que el agua se concentre en las capas
exteriores y poder así entonces separar eficientemente el pericarpio, pero no interesa el acondicionamiento para ablandar el grano, puesto que este ya es un grano más blando. Una vez hecho el acondicionamiento y habiendo dejado reposar el trigo entra en la molienda propiamente dicha. Este es el recinto donde se realiza la molienda. Esta es una foto del molino de Los Grobos, en Puerto Galván, al que hemos ido en un sinnúmero de veces, y estos son lo que se denominan los bancos de cilindro, donde se realiza la molienda gradual del trigo. Este, por ejemplo, es el molino, el banco de primera rotura, por eso tiene el caño rojo, porque por él ingresa trigo. En cambio, cuando ingresa lo que circula, ya es grano partido o harina, la cañería es de otro color. Bien, ¿cómo se realiza la molienda o trituración del trigo? Bueno, la molienda tiene, en realidad, dos actividades que la caracterizan. Una es una instancia de rotura, que es la instancia inicial que abarca alrededor de 3 o 4 pasajes, porque es cuando el trigo recién ingresa, o sea que va a haber una primera rotura del grano, que pasa de estar entero a estar dividido en 4 o 5 pedazos, y también hay 2 o 3, 4 instancias de rotura que van a trabajar sobre el grano todavía en trozos grandes. Y después va a haber una instancia de reducción en la que ya se trabaja sobre el endosperma casi al tamaño de sémola o harina, pero ya es una instancia de terminado de la harina de reducción al tamaño de partícula deseada. Para cada instancia de pasaje, bueno, entre los cilindros que son los responsables reales de la molienda, pares de cilindros que trabajan en sentidos opuestos, el trigo pasa por el medio, es roto, desgarrado, y por cada paso por entre un par de cilindros hay una instancia de cernido. Lo mismo con las instancias de reducción. Estos son los cilindros, hay cilindros acanalados para la instancia de rotura y cilindros lisos, totalmente lisos o ligeramente esmerilados para las instancias de reducción. Aquí tienen un banco que está abierto porque lo están reparando, para que ustedes vean cómo están ubicados los cilindros responsables de la molienda. El trigo baja por aquí, cae entre los dos rodillos, que lo van a apretar, que lo van a desgarrar, y el material que cae, ¿sí?, luego de esta rotura, va a ir a un sistema de zarandas que lo va a clasificar, y en función del tamaño de esas partículas va a volver a ir a otra instancia de rotura, o si lo que se soltó es una harina muy fina, irá a una instancia de reducción, o sea que lo va a llevar casi al tamaño de harina, y así sucesivamente. Este es el entramado de tubos que uno ve en el interior de un molino, y por cada uno de estos tubos circula trigo molido con distintos tamaños de partícula y composición. Cada grupo
es direccionado al banco de cilindro correspondiente en función del tamaño de partícula que tenga. Esta es una representación de lo que ocurre en la realidad. Aquí tenemos un grano de trigo que entra a la primera molienda, entonces lo que se obtiene son pedazos de pericarpio con trozos de endosperma adheridos, pero la realidad es que durante la molienda lo que queremos es que la mayor parte de estos trozos se suelten y recuperar la harina por un lado y el salvado por el otro. Conforme progresa la molienda, lo que conseguimos es ir soltando los pedazos de harina adheridos al grano hasta lo máximo que podamos. Aquí tienen, por ejemplo, para que vean cómo es la mezcla de los trozos de salvado con harina, con trozos de trigo adheridos a pedazos salvados. Este es el material heterogéneo que el molino debe ir clasificando continuamente a través de los distintos pasajes por los cernidores y redireccionando a distintos bancos de cilindros para que cada uno realice su trabajo de dividir a ese pedacito de trigo en el tamaño a la partícula de harina final. Bien, esto es difícil explicarlo así sobre el papel, de manera ordenada, pero bueno, ahora les voy a explicar con qué equipo se hace, qué equipo es el responsable del cernido, o sea, de la separación del material que se produce en cada pasaje por los pares de cilindros. Y los equipos que realizan el cernido son los plansifter, que son cernidores planos, ahora vamos a ver por qué decimos que son planos. Estos equipos, por estos tubos que ven por aquí arriba, llegan el resultado de la molienda en los bancos de cilindro, y va a caer el material. Este equipo está como suspendido en el aire, aunque usted no en el aire porque tiene un motor en esta parte superior, y todas estas son cañas, bueno, antes eran cañas de bambú, ahora no sé, probablemente lo sigan siendo, es un material flexible, porque esto es como si fuera un ropero con un movimiento de vaivén, con un movimiento de hula a hula, que lo que hace es que este material que va cayendo en la parte superior, aquí están todos los tamices en el interior, ahora vamos a ver cómo es el interior, y entonces ese movimiento va a hacer que las partículas se vayan separando en función de su tamaño, porque los tamices tienen distinto tamaño de malla, de modo de que lo que ingresa, que viene de la molienda, va a ser clasificado y redireccionado, ¿sí? Aquí hay alrededor de 6 tubos que salen, y si nosotros exploramos, lo vamos a ver que hay aquí dentro, vamos a ver que hay material en distintos grados de pureza y de tamaño de partícula, que serán direccionados a un nuevo banco de cilindros donde se lo volverá a moler, ya con una luz entre los rodillos menor para dividirlo aún más a tamaños de partículas menores, y así sucesivamente. O sea que el proceso de molienda alternativamente incluye un pasaje por rodillos y un cernido a continuación, y así sucesivamente hasta llegar a la harina terminada. Esto es una fotografía del interior de un cernidor plano. Aquí tienen todos los cuadros con todos los tamices, y esto sería un diagrama que muestra que el ingreso del material por la parte superior y cómo va en función del tamaño de partícula, se va trasladando, va cayendo en la medida que las partículas son más chicas, algunas pasan, otras no, y van a ser derivados a esos tubos que les mostré en la foto anterior y que van a volver a ver. Estos son los cuadros de los tamices. Estas son fotografías tomadas en el molino Los Grobos para que vean cómo están conformados.
Y aquí vamos a ver al molinero cuando saca de la parte inferior de estas boquillas, las destapan para mostrarnos cómo están compuestas esas fracciones, las distintas fracciones. Fíjense que hay algunos tubos en los que se ve que la harina está terminada, otros que se ve una sémola todavía bastante gruesa, todavía se le ve un color como que tuviera bastante contaminación con pericarpio. Aquí sucede lo mismo, acá pareciera que todavía a este contenido le está faltando bastante molienda. Bueno, eso es lo que circula y sale de los tamices. Aquí tenemos un acercamiento para que vean ustedes, es una sémola que está bastante purificada, todavía se le ven algunas partículas, esta va a ir probablemente al equipo siguiente que vamos a ver, que son los purificadores. Esto todavía le está faltando moliendo. Bueno, cuando ya los trozos de endosperma están en un proceso avanzado de tamaño de partícula pequeño, pero todavía hay contaminación con partículas de salvado, van a estos equipos que separan por densidad. Acá tienen una corriente de aire que se le insufla por debajo y hay un movimiento como si fuera una zaranda, un movimiento oscilante y con aire que va por debajo, para obligar a las partículas a clasificarse según su densidad. Aquí esta es la instancia donde se separan todas esas partículas de salvado y ya nos vamos quedando con sémolas, y sémolas no porque sea de trigo cambial, sino porque es una partícula de harina previa a lo que sería la partícula de harina de trigo. Lo único que le falta es pasar por rodillos lisos para dividir a tamaño de partícula menor. Bueno, llegando ya hacia el final del proceso de molienda, tenemos entonces los principales productos que elabora un molino harinero, que son la harina 3 ceros, que es la harina cuyo principal destino es la panificación, y la harina 4 ceros, que son las harinas más blancas, que se producen en menor proporción, son las típicas harinas taperas, y la proporción de producción es de 50 a 25%, y el otro 25% restante, para completar el 100%, sería todos los residuos, sería lo que llamamos el afrecho, que se comercializa para la elaboración de balanceados. Aquí tienen también, les incluí la tablita donde les muestra qué niveles de ceniza tiene que tener una harina para poder ser comercializada como 3 o 4 ceros. Para ser comercializada como 4 ceros debe tener un nivel de cenizas de 0.492 gramos cada 100 gramos, en tanto que las 3 ceros tienen una exigencia de 0.65. Aquí en esta foto es posible ver la diferencia de luminosidad que hay entre unas y otras. Les comenté que las harinas 4 ceros, estas tienen menos proteínas, son las harinas reposteras, y son las harinas que también utilizan las fábricas de tapas para empanadas y para tartas, precisamente porque por su blancura le van a transferir esa blancura al producto, y eso es muy importante, puesto que tanto tapas de empanadas como de tartas son comercializadas en recipientes digamos, con film, que el consumidor puede ver el producto. Bueno, y aquí tenemos todo lo que es cubiertas del grano y germen, se recupera, y también se suma a eso todos los finos, toda la granza, y en algunos casos, ¿por qué no?, hasta el mismo polvillo que es recuperado en la instancia de limpieza, y eso se procesa, se le inyecta vapor caliente y se peletea para ser comercializado
bueno, como un subproducto para alimentación de ganado. Bueno, en esta tabla se puede ver cómo el cambio que hay en la composición cuando pasamos del trigo a la harina, y también están en la composición porcentual, la composición química del germen y del salvado. Pero lo más importante es que recuerden que la harina flor es una harina que es mezcla de todas las harinas que uno puede sacar de un trigo, y lo que se ve, y creo que ya esto lo habíamos comentado, hay un descenso de un punto de la proteína. ¿Por qué? Porque la capa de aleurona, que es una capa, es la última capa del endosperma, que forma parte del endosperma, pero que se va con el salvado, y esa es una capa donde están contenidos muchas enzimas y proteínas, y se va con el salvado, por lo tanto, en un punto es lo que explica el descenso en los niveles de proteína del trigo a la harina. También vemos un nivel muy importante, un descenso muy importante en los niveles de ceniza del grano, que está habitualmente en el caso del trigo para pan alrededor del 1,8 a 2%. Las harinas blancas tienen niveles muy inferiores a los que tiene el trigo, precisamente porque la mayor parte de los minerales que integran las cenizas están en las capas más externas del grano, que son las que se van con el salvado. Los niveles de fibra en la harina son muy bajos, al menos en las harinas blancas, porque la mayor parte de ellos está también concentrado en el salvado, y quedan apenas trazas en lo que sería la harina. Y los niveles de grasa, al irse el germen, que es donde hay mayor cantidad de lípidos, entonces los únicos lípidos que quedan en la harina son los que forman parte de las paredes celulares, y bueno, estos son los lípidos contenidos en la harina. Una mención sobre lo que es el rendimiento o la tasa de extracción molinera, que hicieron ustedes algunas preguntas el otro día en la clase de consulta. Los niveles de extracción con los que trabaja la industria molinera suelen rondar entre el 75 y 76%, aunque para harinas especiales que podrían solicitar los industriales, tranquilamente se podría trabajar con menores rendimientos de harina. Seguramente van a ser más caras. Pero bueno, ahí tienen entonces la definición de lo que es la tasa de extracción molinera, la cantidad de harina que se obtiene a partir de 100 kilos de trigo, los rangos en los que habitualmente trabaja la molinería, que son entre el 60 y el 75, por un tema económico están más cerca del 75 que del 60, y también es importante que tengan presente esta cuestión de que conforme aumenta la tasa de extracción, lo que se observa es una modificación en la composición de las harinas, que se traduce, para el caso de las cenizas, en un pardeamiento de las mismas, se tornan más opacas, menos luminosas, pero que en términos de los niveles proteicos es favorable, porque hay aumentos en los niveles de proteína conforme aumenta la tasa de extracción. Les muestro la tabla que publica el Código Alimentario Argentino respecto de lo que es la tipificación de harinas, para que la tengan presente, porque esta clasificación de harinas por tipo, en ceros, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, se hace precisamente basado en los contenidos de ceniza del grano, razón por la cual en todos los molinos están monitoreando todo el tiempo, a lo largo de todo el sistema de producción, las cenizas, porque
eso puede ser un motivo de rechazo de las harinas por parte de los clientes si no cumple con las especificaciones. También las harinas tienen que cumplir, en función de sus ceros, tienen requisitos respecto de la cantidad de agua, del volumen mínimo de pan, y también del porcentaje de humedad. Pero tienen que saber que la tipificación se hace en función del contenido de cenizas. Un aspecto importante también a recordar es que, más allá de los cambios en la composición de las grandes macromoléculas, las harinas experimentan lo que podríamos llamar un deterioro en su calidad nutricional como consecuencia del descenso significativo que tienen en la cantidad de algunos elementos que son claves en la nutrición, como serían algunas vitaminas, como la tiamina, la riboflavina, y de algunos otros compuestos como son el hierro y la niacina. Porque se ha visto que bueno, el ácido fólico es un compuesto clave en el desarrollo del tubo neuronal, y entonces, por ley, como es tan grande la disminución que experimentan estos compuestos como consecuencia del proceso de molienda, que ya desde hace varios años Argentina cuenta con la ley 25.630, donde en el artículo 3 se explicita que toda la harina destinada al consumo que se comercializa en el mercado nacional debe ser adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina. Y eso es un cartel o un mensaje que va a estar explícitamente incluido en todas las bolsas de harina que ustedes vean que salen de un molino. Bien, y para terminar, bueno, vamos a sintetizar entonces cuáles son los principales productos que confecciona la molinería argentina. Bueno, a dos grandes grupos a primera vista serían las harinas con calidad estándar, que son las harinas destinadas a la panificación artesanal, las que consumen las panaderías de barrio. Son harinas que para su elaboración tienen bajos requerimientos técnicos y tecnológicos, y que entonces son harinas que pueden ser elaboradas por molinos pequeños, en líneas generales son pymes, que en realidad son la gran mayoría de la molinería argentina. En cambio, hay otro tipo de productos que elabora la molinería, que llamamos harinas diferenciadas. Estas ya son harinas que requieren para su elaboración que el molino disponga de capacidad de mezcla y capacidad técnica para evaluar los distintos lotes, disponga de equipamiento, de aparatología para realizar alveogramas, farinogramas, y también estas harinas habitualmente requieren del agregado de aditivos, que por supuesto hay que evaluar en el contexto de la harina. Estas harinas, las harinas diferenciadas, entre ellas están las premezclas, de las que estuvimos hablando, las harinas de alta calidad y las harinas a pedido, que son también las harinas para la venta a fábricas, ¿sí? Fábricas de fideo que les compran a los molinos, a los grandes molinos, harina, semolín, para la confección de sus productos, pero con las especificaciones que ellos demandan al respecto. Bueno, y ahora sí, para terminar, un tema que es clave, porque si bien hay dos tipos de productos que produce la molinería, cuando la molinería compra el trigo, al principio de toda esta historia, tiene algunas condiciones que
explicita respecto de la calidad de los trigos que y es importante que esto lo recordemos. Lo más importante y la exigencia que integra el 100% de las compras de la molinería argentina es el artículo 12, que es la necesidad de que el trigo, las harinas de trigo tengan la capacidad de ligar. Si una harina no tiene la capacidad de formar gluten, esa es una harina que no puede ser utilizada por la molinería, ¿sí? Entonces, este es el principal y primer requisito que impone la molinería en sus compras de trigo, que el trigo cumpla con el artículo 12. Después, una vez que el artículo 12 está satisfecho, ahí vienen entonces requerimientos que tienen que ver ya con la cantidad de gluten que va a poder formar esa harina, y en ese sentido los rangos son bastante variados, que van desde niveles en el más bajos del 24% para el tipo de pan, el pan habitual, el pan de panadería, el pan francés, hasta un 28% para productos un poco más exigentes, o pedidos extremos que pueden ubicarse por encima del 30% de gluten, como por ejemplo para lo que sería la elaboración de pan dulce, ¿sí? O sea que el gluten es la segunda especificación que la molinería pone de manera explícita en sus compras. Y en tercer lugar, pero en una muy poca cantidad de casos, algunos molinos, quizás los más tecnificados, suelen incluir entre las especificaciones que les envían a los acopios, demandas respecto del W, o sea, de la fuerza biográfica. Pero esto aparece en una menor cantidad de instancias. Bueno, con esas calidades, con esas demandas de calidad de trigo, es que la molinería argentina va a poder entonces satisfacer a todo este universo de actividades, fundamentalmente actividad de panificación, pero también lo que es la actividad de elaboración de pastas alimenticias, que incluye las pastas secas y las pastas frescas, de elaboración artesanal, pero también de elaboración industrial, galletitas en todas sus formas y gustos, y bueno, y también otros farináceos, como es el caso que les mencioné, de las tapas para empanadas, para tartas, o también tapas para alfajores, bueno, multiplicidad de productos que la molinería tiene que considerar al momento de elaborar sus harinas, y estas industrias entonces serán objeto de nuestra próxima clase.